Carlos Martínez Assad, en su excelente Historia del Paseo de la Reforma, habla de la problemática relación de los capitalinos con los monumentos desde que comenzaron a celebrar la independencia de México y a levantar esculturas a sus héroes. La primera víctima de esas actitudes cambiantes fue la fabulosa estatua ecuestre de Carlos IV, realizada por Manuel Tolsá, que en 1821 se encontraba en el Zócalo y que fue retirada y luego encerrada en el patio de la universidad, porque se temía que el pueblo arremetiera contra ella o que fuese fundida para la producción de monedas. No fue sino hasta 1843, bajo el gobierno de Antonio López de Santa Anna, que comenzó a tomar forma un monumento a la independencia en la Ciudad de México. Una columna sobre un basamento cuadrangular que albergaría el Panteón de los Héroes y una tribuna para que se pronunciasen discursos en las fiestas nacionales. Pero ese proyecto fue abandonado y tendrían que pasar 20 años más para que Maximiliano lo retomara, logrando solo levantar el plinto o zócalo, dando origen al popular nombre con el que se conoce a la Plaza Mayor de México desde entonces. Pero irónicamente, la avenida que el propio Maximiliano ordenó trazar entre el castillo de Chapultepec y el Palacio Nacional en su efímero paso por México, acabaría convirtiéndose en el paseo donde se asentarían todos los monumentos que consagran nuestra historia oficial. 10 años después, en 1872, el presidente Sebastián Lerdo de Tejada habilitó el castillo de Chapultepec como residencia presidencial y tomó la decisión de dotar de estatuas al Paseo del Emperador, que desde entonces cambió oficialmente su nombre por el Paseo de la Reforma, y cada una de las entidades federativas fue invitada a donar 2 esculturas de los patriotas de sus respectivos estados. La convocatoria fue bastante ambigua, así que los personajes elegidos no resultaron los más adecuados ni los más representativos de la nueva nación mexicana. Pero era tal la fiebre por ampliar el Panteón Patrio en bronce, que el mismo Porfirio Díaz decidió participar como accionista en la empresa Fundición Artística Mexicana, de donde salieron muchas de las estatuas que se diseminaron por todo el país. Una consagración de héroes que empataba bien con la entronización de los santos de la religiosidad católica. El monumento a Colón fue el primero en ser erigido sobre el Paseo de la Reforma. Fue costeado por el señor Antonio López Escandón y se inauguró en 1877, justo cuando el general Vicente Riva Palacio, secretario de Fomento, convocaba a la construcción de otro monumento dedicado a Cuauhtémoc, que se inauguraría 10 años después. Vale la pena detenerse en el ecléctico y extraño diseño de ese monumento al último emperador azteca, que en su afán de síntesis y mestizaje instantáneo mezcló de manera arbitraria elementos de la arquitectura de Mesoamérica, separados por siglos de distancia. Tableros de Uxmal con piernas de los colosos de Tula y frisos de Palenque, e incluso pumas que copian a esfinges egipcias, una identidad difusa para un pasado idealizado. En ese permanente vaivén entre el culto al europeo y el orgullo del pasado indígena, el 5 de mayo de 1892 se colocaron 2 esculturas más para reivindicar a la raza indígena y festejar el aniversario de la Batalla de Puebla. 2 colosos aztecas de casi 6 metros de altura que representaban a Izcoatl y a Huizotl. Pero apenas 6 años después fueron trasladados al Canal de la Viga en respuesta a las violentas polémicas que generaron en los periódicos de la época. El monumento más apreciado de toda esa colección es sin duda la Columna de la Independencia, decretado por el gobierno de Porfirio Díaz e inaugurado 2 meses antes del inicio de la Revolución Mexicana, marcando no solo el fin de una dictadura, sino el fin de la concepción decimonónica de los monumentos. Desde entonces, el Paseo de la Reforma, incluyendo su prolongación hasta Santa Fe y la glorieta de Peralvillo, se ha convertido en un incoherente panteón de símbolos que incluyen a Simón Bolívar, al general San Martín, a Cuitláhuac, una solitaria palmera, una diana cazadora, unas alas de ángel para tomarse fotos en Instagram, una cabeza colosal de Luis Donaldo Colosio, un monumento a la expropiación petrolera, y decenas de pequeñas esculturas que han sido colocadas arbitrariamente en sus camellones y glorietas, y cuyo elenco me tomaría muchos minutos leer. Es evidente que hace mucho tiempo que los gobiernos de esta ciudad renunciaron a colocar nuevos símbolos sobre el Paseo de la Reforma,
y la reciente propuesta de sustituir al monumento de Colón por otro fue tímidamente abandonada apenas unos días después de ser anunciada. Leyendo las decenas de diatribas y críticas a esa fugaz propuesta, decidí hacer este videoensayo para tratar de explicar que el problema para mí yace más bien en la anticuada concepción que tenemos de los espacios públicos, pero sobre todo de lo que el arte puede imbuir en ellos. Algo que la crítica Rosalind Krauss explicó de manera magistral en su ensayo La escultura en el campo expandido hace más de 40 años. En ese texto, Krauss explica cómo las esculturas, hasta finales del siglo XIX, habían tenido una lógica interna inseparable de la de los monumentos, siendo representaciones conmemorativas que se asentaban en lugares concretos para hablar de la importancia e historia de los sitios. La estatua ecuestre de Marco Aurelio, erigida en el centro del Campidoglio como símbolo de la relación entre la Roma imperial y la sede del gobierno de la Roma moderna, es un claro ejemplo. Y otro, igual de potente en esa misma ciudad, es el de la estatua de Bernini, que muestra la conversión de Constantino al pie de la Scala Regia del Vaticano, y que marca el inicio del ascenso al encuentro con el representante de Dios en la tierra. Por esa razón, la representación de las esculturas había sido siempre figurativa y vertical, y sus pedestales fungían como mediadores entre el emplazamiento y el símbolo. Una lógica que funcionó durante siglos como base de una enorme producción escultórica europea. Pero ninguna convención es inmutable, y a finales del siglo XIX esa lógica del monumento empezó a desvanecerse de un modo gradual, y Krauss se centra en dos casos emblemáticos para explicarlo: Las puertas del infierno y la estatua de Balzac, ambas obras de Augusto Rodin, que fueron originalmente concebidas como monumentos. La primera fue encargada en 1880 para el acceso a un museo de artes decorativas, y la segunda como un monumento al genio literario que se instalaría en alguna plaza de París. El fracaso de ellas como monumentos radica no solo en que ambos encargos fueron cancelados, sino por el insólito hecho de que existen múltiples versiones en museos de varios países, a pesar de que nunca se erigieron los originales. El Balzac fue ejecutado con tal grado de subjetividad que ni siquiera Rodin creía, como la atestigua en sus cartas, que la obra fuese aceptada, y el diseño original de las puertas fue canibalizado y reconfigurado por el propio taller de Rodin después de su muerte, convirtiéndolo en remates para relojes, bustos, ceniceros y toda una plétora de objetos decorativos, que incluyen al famoso pensador de Rodin, del que existen decenas de versiones en metales, escalas y pátinas que el propio Rodin jamás vio ni imaginó. Según Krauss, con estos dos proyectos escultóricos, abandonamos la lógica del monumento como símbolo y entramos de lleno en el espacio de su condición negativa, comenzando a imaginar y producir monumentos como abstracciones desvinculadas del sitio concreto y a entenderlos como señales autorreferenciales. Son estas dos características de la escultura moderna las que la convierten en algo esencialmente nómada, que absorbe su pedestal y que celebra sus propios materiales y su proceso de construcción como prueba de su autonomía. El arte de Brancusi es un ejemplo extraordinario de esto. En una obra como El Gallo, la base se convierte en el generador morfológico de la parte figurativa del objeto. En las cariátides y en la columna sin fin, la escultura se convierte en pura base. Mientras que en Adán y Eva, la escultura está en equilibrio recíproco con su base. Y el interés de Brancusi por expresar partes del cuerpo como fragmentos que tienden hacia la abstracción radical también atestigua la pérdida de un lugar, en este caso, el lugar del resto del cuerpo, el apoyo esqueletal que daría hogar a sus cabezas de mármol y bronce. Hay dos ejemplos magistrales de esta concepción moderna del monumento en la Ciudad de México, y ambas están vinculadas al genial escultor Matías Geritz. Las torres de Ciudad Satélite, una plaza pública con 5 torres de base triangular y fachadas trapezoidales que siguen comandando su entorno a pesar de los radicales cambios en la zona, y el espacio escultórico de la ciudad universitaria. Un círculo de 120 metros de diámetro, definido por 64 prismas triangulares que contienen un mar de roca de pedregal sin vegetación, y en el que se nos invita a la contemplación tanto al interior como al exterior de ese singular espacio.
Incluso la Ruta de la Amistad, ese olvidado proyecto de paseo escultórico de 17 kilómetros de longitud, ejecutado en el marco de las Olimpiadas de 1968, es otro ejemplo interesante de lo que podemos hacer en la Ciudad de México cuando nos centramos en el potencial artístico del espacio público. El gran artista Anish Kapoor, que tuvo una exposición individual en el Museo Universitario de Arte Contemporáneo hace pocos años, se maravilló en su visita del espacio escultórico de la UNAM. Y la fabulosa puerta nube que concibió para el Millennium Park de Chicago es exactamente el tipo de intervenciones artísticas en el espacio público con las que sueño para nuestra ciudad. Desde 1989, un año en el que se conmemoró el bicentenario de la Revolución Francesa y que yo estaba estudiando en un liceo francés, me quedó muy claro el potencial de la monumentalidad para dirigirse a la historia. Ese año el gobierno de François Mitterrand convocó muchos concursos internacionales, más de 10, que cambiaron sobre todo a París, pero también varios puntos en Francia. Y todos esos monumentos fueron construidos por arquitectos internacionales con un discurso modernista. Pienso, por ejemplo, en el Instituto del Mundo Árabe de Jean Nouvel, o la remodelación del Museo del Louvre, que en ese momento tenía el Ministerio de Finanzas, y lo integraron el palacio completo, se convirtió en probablemente el museo más importante del planeta, diseñado por un chino nacional estadounidense, con una pirámide de cristal que en realidad era la cobertura del vestíbulo, y que generó enormes polémicas, pero polémicas en el buen sentido. Y saco todo esto a colación porque las polémicas recientes que inspiran este video sobre la pedagogía del Paseo de la Reforma, sobre las estatuas y los monumentos que se han erigido ahí y los que podemos hacer ahora en pleno siglo XXI, pues me parece que es una discusión muy necesaria, y que por supuesto como un ser del siglo XX y XXI, pues creo que el lenguaje moderno es el que corresponde. Y por eso hablo un poco de esta pedagogía decimonónica del paseo, y cómo pues yo veo el fin de la revolución y el monumento de la independencia, el ángel de la independencia, como el último estertor de esa visión de la historia, ¿no? Entonces, pues hagamos lo que hagamos en el Paseo de la Reforma o cualquier espacio público de la ciudad, pues a mí lo que me gustaría ver es eso, ¿no? Una discusión abierta al mundo, que voces y artistas internacionales pudiesen participar en esas discusiones, ¿no? Pues esa es mi pequeña contribución a este debate. Espero que les haya gustado. Si les gusta, ya saben, suscríbanse al canal, compartan el video y nos vemos pronto en el siguiente contexto.